Mi propia hija me echó de su casa, así, de un momento para otro, y me lo dijo sin temblarle la voz. Papá, eres una carga. No queremos que vivas más aquí. Así, con esas palabras que no se le dicen ni a un extraño en la calle. Yo estaba sentado en la mesa, con mi cafecito ya frío entre las manos, cuando escuché eso salir de su boca. Mariana, mi hija menor, la que yo había criado con tanto esfuerzo, ahora me miraba como si fuera un estorbo. Y lo peor no fue que me lo dijera. Lo peor fue el silencio después. Ese vacío en el aire, donde uno entiende que ya no hay vuelta atrás. Me quedé ahí, callado, mirando el mantel floreado que siempre había en esa mesa, recordando los tiempos en que esa casa se llenaba de risas, de nietos corriendo. Y ahora me estaban pidiendo que me fuera, como quien se deshace de un mueble viejo. Te hablo yo, hijo, soy don Ernesto, nacido y criado en Michoacán. 78 años de vida encima, muchos de ellos pasados entre fierros y grasa de taller mecánico. Toda mi vida la dediqué al trabajo honrado, al sudor de la frente, para que mis 3 hijos tuvieran siempre un plato de comida en la mesa y unos zapatos sin agujeros. De joven fui fuerte, trabajaba hasta 16 horas seguidas si hacía falta. Mi esposa, que en paz descanse, siempre me esperaba con el plato servido, y aunque la vida nunca fue fácil, jamás nos faltó lo necesario. Después de que ella se fue, quedé solo, y Mariana me ofreció quedarme a vivir con ella. Y yo, con el corazón apretado, acepté. Uno piensa que está haciendo lo correcto, que así se cuida la familia. Pero los años pesan, y parece que mientras más viejo uno se pone, más estorba. Desde que me mudé con Mariana y su esposo, empecé a notar las miradas, los comentarios al pasar, que si yo dejaba el agua corriendo, que si gastaba mucho gas, que si mi pensión apenas alcanzaba para cubrir lo mío. Yo callaba, porque uno, cuando ya peina canas, aprende a quedarse en silencio. Hasta que llegó ese día, el día que te estoy contando. Me dijeron que ya no podían más, que lo habían hablado entre ellos, y me entregaron un papel con una dirección escrita, un asilo, el Hogar San José. Ni siquiera me dieron opción. Ya lo tenían todo decidido. Pero lo que Mariana no sabía es que yo no era tan ingenuo como pensaba. Desde hacía años, yo había guardado un secreto. Mientras todos creían que vivía solo de mi pensión, yo había estado ahorrando en una cuenta aparte, usando el nombre de mi difunto hermano, para que nadie lo supiera. Poquito a poquito, lo que ganaba en trabajos extra, lo que ahorraba de no comprarme ropa nueva, todo eso lo fui guardando. Porque uno, aunque sea viejo, tiene que tener su plan B. No para lujos, sino para dignidad. No dije nada. Solo agarré mi saco gris, el mismo que usaba desde hace años para las ocasiones especiales. Metí mi cartera en el bolsillo y salí por la puerta con la cabeza en alto. Mariana no me abrazó, no me miró siquiera. Solo se quedó ahí, de pie, mirando hacia otro lado. Yo caminé despacio, sintiendo el peso de mis propios pasos, el frío colándose entre los huesos, pero con una decisión firme en el corazón. No iba a dejar que eso me destruyera. Porque, ¿sabes? Uno puede perder la casa, puede perder el cariño de los hijos, pero mientras uno tenga dignidad y un poquito de inteligencia, nunca está realmente solo. Me fui directo al banco, saqué de esa cuenta secreta lo justo para empezar de nuevo. No mucho, no me creas millonario, pero lo suficiente para no depender de nadie. Y mientras contaba los billetes ahí, en la ventanilla, pensé en Mariana, en cómo algún día, cuando menos lo esperara, ella descubriría la verdad. Que el viejo que ella había echado de casa no era una carga. Era el mismo hombre que siempre estuvo un paso adelante, aunque nadie lo notara. Caminé sin apuro, con el saco cerrado hasta el cuello, sintiendo el viento seco de la tarde. No llevaba maletas, ni bolsas, ni siquiera un paraguas por si llovía. Solo el silencio de los pasos y el peso de las palabras que había dejado atrás en esa casa. Y mientras bajaba por la avenida principal del barrio, recordaba tantas veces que había pasado por ahí con Mariana de niña, llevándola de la mano para comprar un helado. Ahora caminaba solo,
pero con algo que ella desconocía. En el bolsillo interior de mi saco, además de la tarjeta de la cuenta secreta, llevaba el recibo de una propiedad que había comprado hacía años, lejos del centro, en un pueblito de esos que pocos recuerdan. Era una casita sencilla, de adobe y techo de tejas, que había arreglado poco a poco en mis días libres, sin decirle nada a nadie. ¿Por qué? Porque siempre supe que algún día la vida podía darme este tipo de vueltas. Y ese día había llegado. No me detuve ni a mirar las vitrinas de las tiendas, ni a saludar conocidos. Fui directo a la terminal de autobuses. Ahí, con los últimos rayos de sol cayendo por el ventanal, compré un boleto para el siguiente viaje hacia aquel pueblo. El muchacho de la taquilla me preguntó si llevaba equipaje. Le dije que no, que solo llevaba lo puesto. Me miró con cara de extrañeza, pero no dije nada más. Me senté en una banca de madera a esperar el camión, mirando cómo las familias se despedían. Abrazos, besos, risas. Y yo, ahí, solo. Pero te digo algo. Prefería esa soledad digna a quedarme en un lugar donde me vieran como estorbo. El viaje duró un par de horas. El motor del autobús zumbaba suave, y mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad quedaban atrás, dando paso a los campos abiertos, los cerros recortados contra el cielo anaranjado. Recordé entonces a mi esposa, doña Lupita, y como siempre me decía, Ernesto, uno tiene que sembrar donde sabe que va a cosechar, aunque los demás no lo entiendan. Ella nunca supo de la casita tampoco, pero seguro habría estado de acuerdo. Cuando por fin llegamos, ya era de noche. El pueblo estaba silencioso, solo se escuchaban grillos y algún perro ladrando a lo lejos. Bajé con calma, saludando con un gesto al chofer, y caminé por la calle empedrada hasta llegar a esa puerta de madera que conocía tan bien. Era una casa sencilla, sí, de una sola planta, con ventanas pequeñas, un tejado un poco gastado por el tiempo, pero era mía. Y aunque llevaba meses sin venir, la llave seguía sirviendo en la cerradura. Al entrar, el olor a madera vieja me llenó el pecho de nostalgia. Encendí la luz y ahí estaba todo como lo había dejado. Una mesa de madera, 2 sillas, un catre en el rincón y un altar pequeño con la imagen de San Judas Tadeo, al que siempre le había tenido fe. Cerré la puerta con llave, me senté en una de las sillas y respiré hondo. Por primera vez en años, me sentí en paz. Ya no había voces diciéndome que era una carga. Ya no había miradas cansadas ni suspiros a mis espaldas. Solo el silencio y la certeza de que aún podía valérmela solo. Esa noche dormí en el catre, con el saco doblado a los pies como si fuera una manta. El colchón estaba un poco duro, pero a mí no me importaba. He dormido en peores lugares. Y mientras cerraba los ojos, pensaba en Mariana, en si acaso ella estaría sintiendo remordimiento, o si simplemente habría seguido con su vida sin mirar atrás. No me engaño, hijo. Uno aprende a no esperar nada de los demás, pero igual duele. Al día siguiente, temprano, me levanté, me lavé la cara con agua fría en el lavamanos de afuera, y fui directo al banco del pueblo. Tenía que sacar un poco de dinero para comprar comida, una estufa nueva, algunas cosas básicas. Entré con paso firme, saludando al guardia, y cuando pasé mi tarjeta en la ventanilla, la joven que me atendió alzó las cejas. No era común ver un saldo como el mío en un pueblo tan chico. Yo solo le sonreí, sin decir palabra. No es que fuera rico, pero había suficiente. Suficiente para vivir tranquilo, sin depender de nadie. Después de hacer las compras, regresé a la casa con una bolsa de pan, un paquete de frijoles, café y un pequeño radio de pilas. Porque el silencio está bien, pero de vez en cuando uno necesita escuchar una voz, aunque sea la de un locutor hablando del clima. Pasé el resto del día limpiando, desempolvando muebles, abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco. Y mientras barría el piso, pensaba en todas las veces que había imaginado ese momento. Porque, créeme, no es que uno quiera vivir solo. No es que uno desee apartarse de la familia. Pero llega un punto en que uno tiene que elegir entre quedarse mendigando cariño o vivir con dignidad,
aunque sea con un poco menos de compañía. Fue ya cayendo la tarde, con el sol tiñendo de rojo las paredes, que sonó el teléfono. Me sorprendió, porque el teléfono de esa casa rara vez sonaba. Contesté con calma, y para mi sorpresa, era Mariana. Su voz sonaba diferente, más bajita, como si le costara hablar. Me preguntó dónde estaba. Le dije que eso no importaba, que estaba bien, que no se preocupara. Y entonces, después de un silencio largo, me dijo algo que no esperaba. Papá, perdón, no debí decirte eso, no debí echarte. Se le quebraba la voz. Me pidió que regresara, que el esposo ya no estaba de acuerdo con lo que había hecho, que se había arrepentido. Pero yo solo le dije que estaba bien, que la perdonaba, pero que no iba a volver, que cada quien debía seguir su camino. Ella insistió, casi llorando, y en ese momento supe que mi secreto estaba funcionando, que mi ausencia había pesado más de lo que pensaban. Pero no dije nada de la cuenta, ni de la casa, ni de nada. Solo colgué despacio mirando por la ventana cómo caía la noche. Porque hay cosas, hijo, que uno tiene que guardar para sí mismo. No por orgullo, sino por respeto propio. Y así terminó ese segundo día de mi nueva vida. Solo, sí, pero tranquilo, con un cafecito caliente en la mesa, la radio sonando bajito y el corazón un poquito menos dolido. Te digo, hijo, que esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé largo rato sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía. El pueblo tenía ese silencio de los lugares olvidados, donde el tiempo parece caminar más despacio. Las luces de los faroles titilaban, y el aire olía a tierra fresca. Y ahí, con el cafecito que me había preparado, pensaba, ¿qué vueltas da la vida, verdad? Que uno pase de tener una casa llena de familia, de nietos corriendo y ruido por todos lados, a estar solo, escuchando apenas el murmullo de la radio de pilas. Pero te digo algo, no me dolía tanto la soledad en sí, sino el hecho de saber que para mi propia hija yo había dejado de ser importante, que solo me buscaban cuando les convenía. Al día siguiente, temprano, decidí que no iba a quedarme encerrado. Siempre fui hombre de trabajar con las manos, de moverme, de no quedarme sentado esperando que la vida pasara. Así que agarré una bolsa vieja de herramientas que había dejado guardada en el armario, salí a la calle y me fui directo a la ferretería del pueblo. Saludé al dueño, don Pedro, un viejo conocido de cuando venía por ahí de vez en cuando a hacer reparaciones. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, aunque fuera acomodando clavos o arreglando cerraduras. Y él, mirándome de arriba abajo, se rió bajito y me dijo, «Ernesto, pensé que ya te habías retirado». Le contesté que uno nunca se retira del todo, que mientras las manos sirvan, hay que usarlas. Así fue como empecé a ocupar mis días. Por las mañanas, ayudaba en la ferretería, arreglando cosas, pintando un poco, cargando sacos si hacía falta. Por las tardes, regresaba a casa, me preparaba algo sencillo de comer, y me sentaba en el porche con mi radio y un cuaderno viejo donde escribía algunas cosas que se me venían a la cabeza. Reflexiones, recuerdos, cosas que había aprendido con los años. No para que alguien las leyera, sino para mí mismo, para no olvidar quién era. Y en esas tardes tranquilas, mirando cómo se escondía el sol detrás de los cerros, sentía algo que hacía mucho no sentía: paz. Pero claro, la vida no deja las cosas quietas por mucho tiempo. A los pocos días, un sábado por la tarde, mientras barría el patio de la casa, escuché que un carro se detenía frente a la reja. Me asomé, y no te voy a mentir, el corazón me dio un brinco. Era el coche de Mariana, ella misma, ahí, bajando del asiento del conductor con los ojos rojos como de haber llorado todo el camino. No traía maletas, ni regalos, ni nada. Solo a ella, parada ahí, mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía. Abrí la reja despacio, sin decir palabra. Ella se quedó quieta, con las manos apretadas al bolso, y cuando por fin habló, lo hizo en un susurro. «Papá, ¿podemos hablar?» Yo solo asentí con la cabeza y la dejé pasar.
Se sentó en la misma silla de madera donde yo solía sentarme a escuchar la radio. Yo me senté enfrente, apoyando las manos sobre la mesa, y ahí, con la voz entrecortada, empezó a contarme todo, que desde que me había ido, la casa se sentía vacía, que su esposo había cambiado, que ya no era el mismo, que las cosas entre ellos estaban tensas, que ella se sentía culpable cada noche, recordando lo que me había dicho. Y entonces, bajando la cabeza, soltó lo que menos esperaba escuchar. Papá, yo no sabía que tú tenías todo esto. La cuenta, la casa, pensé que dependías de mí. Ahí supe que había descubierto mi secreto. No me preguntes cómo. Quizá fue al buscarme en el banco o porque algún conocido del pueblo se lo mencionó. El caso es que lo sabía. Y eso, hijo, eso la había hecho entender el error. Porque la gente a veces solo valora lo que tiene, cuando lo pierde. Y yo, en ese momento, la miré con calma, sin rencor, y le dije algo que llevaba días queriendo decirle. Mariana, uno no vale por lo que tiene en el bolsillo, ni por si tiene casa o dinero guardado. Uno vale por lo que es. Y aunque no tuviera nada, no merecía que me echaras así. Ella lloró. Lloró de verdad, con la cara entre las manos, como cuando era niña y se caía jugando. Y yo, aunque me dolía, no podía quedarme en el rencor. Porque el corazón de un padre es así, hijo. Aguanta mucho. Le dije que la perdonaba, que no guardaba odio. Pero también le dejé claro que ya había tomado mi camino, que no iba a volver a su casa, que ahora tenía mi lugar, mi vida tranquila, y que así iba a seguir. Nos quedamos ahí un buen rato, sin decir mucho más. Solo el ruido de las hojas moviéndose con el viento, y el sol que ya empezaba a esconderse otra vez. Y mientras la miraba, pensé en todo lo que había pasado, en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. De ser echado de mi propia casa, a estar ahí, en mi propio hogar, con la frente en alto. Y te digo algo, hijo. Esa es la lección que quiero que se te quede. No importa cuántas veces la vida te cierre una puerta. Siempre puedes abrir otra. Siempre puedes empezar de nuevo. Después de aquella tarde en que Mariana se sentó frente a mí, con los ojos rojos y el corazón quebrado, pasaron varios días sin que volviéramos a hablar. No me llamó. No volvió a aparecerse por el pueblo. Y yo, te soy sincero, tampoco la busqué. Porque hay momentos en que uno tiene que dejar que las cosas se acomoden solas, sin forzar, sin empujar. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, iba a la ferretería a darle una mano a don Pedro, volvía a casa por las tardes, escribía un poco en mi cuaderno y escuchaba la radio mientras preparaba algo sencillo para cenar. La vida, en su silencio, iba curando las heridas. Porque sí, hijo, las palabras duelen, pero el tiempo siempre sabe cómo irlas apagando. Una de esas mañanas, justo cuando estaba saliendo de la ferretería, me crucé con don Manuel, el dueño del banco del pueblo. Hombre serio, de bigote gris y sombrero siempre bien puesto. Me saludó con respeto, y después de preguntarme por mi salud, me soltó algo que me dejó pensando. Me dijo, «Don Ernesto, pasó por la sucursal una muchacha preguntando por usted. Quería saber si seguía teniendo la cuenta activa». Yo no dije nada, solo asentí. Supe en ese momento que era Mariana. Quizás quería asegurarse de que lo que había descubierto era cierto, o tal vez buscaba alguna manera de acercarse de nuevo. Pero no me molestó. Entendí que cada quien necesita su tiempo para procesar las cosas. Esa misma tarde, sentado en el porche con mi cafecito, vi que un coche se detenía frente a la casa otra vez. Pero esta vez no era el de Mariana. Era un coche negro, grande, de esos que se notan de lejos. Bajó un hombre joven, bien vestido, con camisa blanca y pantalón de tela, y se acercó con paso decidido hasta la reja. Me saludó con respeto y se presentó. Era abogado, enviado por un notario de la ciudad. Venía a entregarme unos papeles. Al principio pensé que se había equivocado, que no podía ser para mí, pero no. Traía mi nombre completo en la carpeta. Me senté en la mesa de siempre, mientras él me explicaba que se trataba de un trámite relacionado con una vieja inversión
que había hecho yo hacía más de 20 años. Resulta que aquel terreno que había comprado en las afueras, con los ahorros de juventud, había sido vendido por el gobierno para ampliar la carretera, y como el registro seguía a mi nombre, ahora me correspondía una compensación. No era poca cosa, era una suma considerable, algo que me dejó pensativo toda la noche. Y ahí, hijo, te voy a ser honesto, tuve un momento de duda, porque con ese dinero podía hacer lo que quisiera, comprar una casa más grande, viajar, cambiar de vida, pero no era eso lo que quería. Yo ya había aprendido que las cosas materiales van y vienen. Lo que realmente me importaba en ese momento era cerrar el círculo con mi hija. Así que al día siguiente, agarré mis papeles, metí lo necesario en una bolsa y me fui de vuelta a la ciudad. Llegar de nuevo al barrio donde había vivido con Mariana fue extraño. Caminé despacio por las calles, saludando a los vecinos que aún me reconocían, hasta llegar frente a la casa. Me paré ahí un rato, mirando la fachada, las ventanas cerradas, el portón pintado de azul. Toqué el timbre y al rato salió ella, con cara de sorpresa pero también de alivio. No me dijo nada. Solo abrió la puerta y me hizo pasar. Nos sentamos otra vez en la misma mesa donde, meses atrás, me había dicho que era una carga. Esta vez, ella fue quien sirvió el café, y con voz baja, sin mirarme directo a los ojos, me pidió perdón una vez más. Me contó que las cosas con su esposo ya no estaban bien, que él había perdido el trabajo, que estaban pensando en vender la casa porque ya no podían sostenerla. Y entonces, ahí, con la carpeta sobre la mesa, le conté lo del abogado. Le dije que ahora tenía más de lo que necesitaba para vivir tranquilo, pero que no había venido a presumir, ni a echarle en cara nada. Solo había venido para cerrar el capítulo. Le dije que la perdonaba de corazón, que no guardaba rencor, pero que cada quien tenía que seguir su camino. Ella lloró otra vez, sí, pero esta vez fue diferente. No era solo culpa, era entendimiento, era aceptación. Y yo, al ver eso, supe que había hecho lo correcto, porque al final, hijo, uno no puede cargar con resentimientos toda la vida. Hay que aprender a soltar, a dejar ir, a quedarse solo con lo bueno que uno vivió. Cuando salí de la casa, el sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja. Caminé despacio, con el paso tranquilo de quien ya no tiene nada pendiente. Volví al pueblo esa misma noche, y al llegar a mi casita de adobe, encendí la radio, me preparé un café caliente, y me senté a escribir en mi cuaderno. Escribí: hoy cerré el círculo. Hoy entendí que no se trata de quedarse con lo que te deben, sino con lo que uno da de corazón. Te cuento, hijo, después de aquella última visita a la casa de Mariana, mi vida volvió a ese ritmo tranquilo de siempre. No te voy a mentir. Aunque había cerrado el capítulo con mi hija, de vez en cuando, en esas noches largas donde el silencio pesa un poquito más, me venía a la cabeza el recuerdo de cuando éramos una familia unida, de cuando los domingos se armaban las carnes asadas y todos se reían sin preocuparse de nada. Pero aprendí que hay recuerdos que uno tiene que guardar en un rincón del corazón sin que eso te quite el sueño. Porque, como te dije antes, el orgullo no alimenta a nadie, pero la dignidad sí te da un motivo para levantarte cada mañana con la cabeza en alto. Pasaron los días, y me fui acomodando de nuevo en mi rutina del pueblo. Los vecinos ya me conocían como Don Ernesto, el mecánico retirado. Y aunque ya no arreglaba carros como antes, siempre había alguien que me pedía ayuda para cambiar un foco, revisar una llave que goteaba, cosas pequeñas, y a mí no me molestaba. Me mantenía activo, con las manos ocupadas, y el corazón también. Porque uno, aunque tenga su espacio y su tranquilidad, siempre necesita sentir que todavía sirve para algo. Una mañana de esas en que el sol apenas empezaba a asomarse, estaba barriendo el frente de la casa cuando se acercó doña Berta, una vecina viuda que vivía 2 calles más arriba. Me saludó con su voz suave, y me contó que en el centro del pueblo estaban buscando gente para organizar un evento comunitario. Una feria de oficios antiguos,
donde querían mostrar a los jóvenes cómo se trabajaba antes, sin tanta máquina, sin tanta prisa. Y me preguntó si me animaba a participar, enseñando algo de mecánica o simplemente contando mis historias. Al principio dudé, no creas. Uno piensa que ya pasó la edad de esas cosas. Pero después, mientras me sentaba con mi café, lo pensé mejor. ¿Por qué no? Si de algo sirve lo que viví, que sea para enseñar a otros. Así que me apunté. Y ahí empezó otra etapa de mi vida, hijo. Las semanas siguientes, me dediqué a preparar algunas herramientas viejas, a limpiar piezas oxidadas que había guardado en un cajón desde hacía años. Los muchachos del pueblo, algunos que apenas salían de la escuela, se acercaban curiosos a verme trabajar en el patio. Y poco a poco, sin darme cuenta, se formó un grupito de jóvenes que venían cada tarde a aprender, a escucharme contar cómo eran las cosas en mis tiempos. Les enseñaba desde cómo aflojar un tornillo sin romperlo, hasta cómo arreglar una bicicleta sin repuestos caros. Y te digo, había algo bonito en eso. Sentir que, aunque ya no corría como antes, aunque las piernas me dolían un poco más al final del día, todavía podía dejar una semilla plantada en alguien. A veces, entre una lección y otra, les contaba también mi historia. No toda, claro, pero sí les decía, nunca dependan del todo de nadie, hijos. Siempre guarden algo para ustedes, aunque sea un pequeño ahorro, un rincón propio donde nadie los pueda echar. El evento se hizo un domingo. La plaza del pueblo se llenó de mesas, de toldos de colores, de música bajita. Yo tenía mi espacio asignado, con un pequeño letrero que decía, Mecánica Tradicional, Don Ernesto. Y fue bonito, hijo, ver a la gente pasar, mirar, preguntar. Hasta algunos padres traían a sus hijos pequeños a que me escucharan hablar. Me sentí útil otra vez, con ese calorcito en el pecho que solo se siente cuando uno sabe que está haciendo algo bueno. Y fue en medio de esa feria, cuando menos lo esperaba, que volvió a aparecer Mariana. Llegó de improviso, con ropa sencilla, sin maquillaje, como queriendo pasar desapercibida. La vi entre la gente, parada a un lado, observándome en silencio. No se acercó de inmediato. Se quedó ahí, mirando cómo les explicaba a los muchachos el funcionamiento de una llanta vieja. Yo, por dentro, sentí una punzada, claro, pero no interrumpí lo que estaba haciendo. Terminé de hablar, de mostrar lo que tenía que mostrar, y solo entonces fui hacia ella. Nos quedamos frente a frente por un momento, sin decir nada. Y fue ella la que rompió el silencio, bajando la cabeza como siempre hacía cuando quería decir algo importante. Papá, vine porque quería verte, porque te extraño y porque quería que supieras que estoy empezando de nuevo. Me explicó que había decidido separarse del esposo, que estaba buscando trabajo, que quería hacer las cosas bien por sí misma. Y ahí, hijo, fue cuando entendí que las vueltas de la vida no son casualidad. A veces hace falta perderlo todo para aprender a levantarse. No le dije mucho, solo la abracé. Por primera vez en mucho tiempo. Un abrazo de verdad, de esos que te aprietan el corazón y te limpian un poco el alma. No hablamos de cuentas bancarias, ni de casas, ni de nada material. Solo de lo importante, de que estábamos ahí, los dos, sanos, vivos, con una nueva oportunidad de ser familia otra vez, aunque fuera de otro modo, con otras reglas. Esa noche, ya de vuelta en mi casa, me senté a escribir de nuevo en el cuaderno. Y anoté algo que quiero que tú, que me escuchas, también recuerdes. Uno puede perderlo todo en la vida, el dinero, la casa, el trabajo. Pero mientras conserve la capacidad de perdonar, de levantarse y de enseñar algo a los que vienen detrás, uno sigue ganando. Te digo, hijo, que después de aquel abrazo con Mariana en la feria, algo dentro de mí se acomodó de un modo que no sabría explicarte con palabras exactas. No era que todo estuviera resuelto de un día para otro, ni que el pasado se borrara como si nada. No. Las cicatrices, como los surcos en la tierra después de una gran lluvia, ahí se quedan. Pero al menos el corazón descansaba un poco, como si finalmente se hubiera quitado de encima un peso que ya venía cargando desde hacía demasiado tiempo.
Volví a mi casa esa tarde con el paso más liviano, saludando a los vecinos con una sonrisa que no me había salido en años, de esas sonrisas que nacen solas, sin forzarlas. Los días siguientes pasaron tranquilos, pero con un aire diferente. Mariana me llamó un par de veces, solo para saludar, para contarme alguna pequeña cosa de su día. Ya no era como antes, cuando hablábamos por obligación o porque había que resolver algo. Ahora eran llamadas sencillas, de padre e hija, como debería haber sido siempre. Y yo, cada vez que escuchaba su voz, me daba cuenta de que quizá había hecho bien en no quedarme callado, en tomar mi camino a tiempo. Porque si me hubiera quedado ahí, en su casa, soportando el desprecio, quizá nada de esto habría pasado. A veces, hijo, hace falta alejarse para que te valoren. Una mañana, cuando ya empezaba el calorcito de mayo, salí al patio para regar las plantas que había ido sembrando alrededor de la casa. Plantitas sencillas, unas bugambilias, unos nopales, un par de macetas con romero y albahaca. Cosas que me recordaban a mi esposa, que siempre decía que una casa sin plantas es como un corazón sin recuerdos. Mientras regaba, vi acercarse por el camino de tierra a don Pedro, el de la ferretería, con un paquete en las manos. Al llegar, me saludó con su sombrero en la mano y me entregó una carta. Una carta así, escrita a mano, con mi nombre completo en el sobre. Hoy en día casi nadie manda cartas, hijo. Pero ahí estaba, con la letra apretada y temblorosa que yo reconocí de inmediato. Era de Mariana. Me senté en el porche, con el sol pegando suave en el rostro, y abrí el sobre con cuidado. Dentro había 2 hojas escritas por los 2 lados. Y mientras leía, el corazón me latía despacio, como si cada palabra fuera una gota cayendo en un estanque. Mariana me contaba cosas que nunca me había dicho antes, que de niña yo había sido su ejemplo, que siempre había admirado mi esfuerzo, mi capacidad de seguir adelante a pesar de todo, que de adulta se había dejado llevar por las presiones, por el qué dirán, por el marido, por el miedo a no poder con todo, y que ahora, después de haber perdido muchas cosas, había entendido que el verdadero valor no estaba en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de dar, de enseñar, de sostener con las propias manos. Al final de la carta, había una frase que me quedó grabada, y que te la repito ahora porque creo que puede servirte también a ti que estás escuchando. Papá, gracias por enseñarme que hasta el silencio de un hombre digno dice más que 1000 palabras de un hombre vacío. Guardé la carta en el cuaderno donde escribía mis cosas. Y esa noche, mientras la radio sonaba bajito, sentí que finalmente había llegado el momento de cerrar esa historia en mi corazón. Con el tiempo, Mariana consiguió un trabajo en una pequeña tienda del centro. A veces me mandaba mensajes diciéndome que estaba bien, que iba poco a poco. No volvimos a hablar de dinero, ni de cuentas secretas, ni de casas vendidas. Eso ya no importaba. Importaba que habíamos aprendido a mirarnos de otro modo, no como una carga, no como una obligación, sino como familia de verdad. Y así fueron pasando los meses, hijo. Entre el taller de don Pedro, las plantas, los muchachos del pueblo que venían a aprender cosas de mecánica y de la vida. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno cada tanto, anotando reflexiones, frases sueltas. Y si alguna vez volvía a sentir esa punzada de tristeza por lo que pasó, solo tenía que abrir la ventana, mirar las montañas a lo lejos, y recordarme que no todos los caminos llevan al mismo lugar, pero todos te enseñan algo. Te digo, hijo, que después de esos meses tranquilos, cuando uno ya se acostumbra a esa paz sencilla del pueblo, pensaba que no habría más sorpresas en mi vida, que lo que tenía que vivir ya se había vivido, que lo que tenía que aprender ya lo había aprendido. Pero uno siempre se equivoca al pensar que el camino se acabó, porque justo cuando uno baja un poco la guardia, la vida te pone otra prueba, no para hacerte caer, sino para recordarte que mientras respiras, siempre hay algo más que enfrentar, algo más que decidir. Una mañana, estaba yo arreglando una bicicleta vieja que me habían traído los muchachos del pueblo,
cuando recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar esos números, pero por alguna razón esa vez lo hice. Y era el abogado aquel, el mismo que me había visitado meses atrás. Su voz sonaba seria, un poco apurada. Me dijo que tenía que hablar conmigo en persona, que había salido un asunto relacionado con la propiedad, aquella que me habían pagado hacía un tiempo. No quise preguntar mucho por teléfono, así que acordamos vernos en la ciudad al día siguiente. Esa noche, apenas dormí. No porque me preocupara el dinero, eso ya lo tenía claro que no era lo importante, sino porque siempre que aparece un abogado de la nada, uno se pone a pensar en qué clase de problema podría venir ahora. Al día siguiente, temprano, me puse mi saco gris de siempre, el mismo que había usado el día que me fui de la casa de Mariana, y tomé el primer autobús para la ciudad. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca del banco. El abogado me explicó, con esa voz pausada que usan los que saben que están dando noticias importantes, que al revisar los papeles de la venta del terreno, habían descubierto un error. Resulta que parte de la tierra vendida no solo incluía el terreno que había registrado a mi nombre, sino también una porción adicional que yo no había declarado, y que por ley ahora me correspondía. No entendía muy bien al principio, pero lo que sí entendí claramente fue la cantidad que me mencionó. Era mucho más de lo que ya había recibido. Una cantidad que, para alguien como yo, acostumbrado a vivir con lo justo, parecía cosa de película. Le dije que no necesitaba tanto, que ya estaba bien como estaba. Pero él insistió en que era un proceso legal, que el dinero debía entregarse porque así lo marcaban los papeles. Y mientras él hablaba, yo pensaba en Mariana, en lo que podría significar eso para ella, para sus hijos, para rehacer su vida. Esa noche, de vuelta en el pueblo, me senté largo rato en el porche con el radio apagado, solo con el cuaderno abierto frente a mí, pensando, ¿qué hacer con todo eso? ¿Podía quedármelo? Claro. Seguir viviendo tranquilo hasta el último de mis días, sin preocuparme por nada. Pero también podía hacer algo más, algo que realmente valiera la pena. No para demostrarle nada a nadie, sino porque uno, cuando ya ha vivido tanto, entiende que al final lo único que queda son las cosas buenas que uno deja en el camino. Así fue como tomé una decisión. Fui a ver a don Pedro al día siguiente, y le conté todo. Le dije que quería invertir parte de ese dinero en el pueblo, ayudar a levantar un taller de verdad, donde los muchachos pudieran aprender un oficio, donde no tuvieran que irse a la ciudad a buscar suerte sin saber ni siquiera cómo usar una llave inglesa. Don Pedro, hombre de pocas palabras, solo me miró con esos ojos serios suyos y me dijo, «Don Ernesto, eso que usted quiere hacer no lo hace cualquiera». Y así empezó otro capítulo en mi vida, hijo. Uno que no esperaba, pero que me llenó de una alegría distinta. No una alegría ruidosa, de carcajadas y fiestas, sino esa alegría serena de saber que uno está haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Te voy a decir, hijo, que levantar aquel taller comunitario no fue cosa de un solo día. No era solo cuestión de soltar el dinero y ya está. Quise hacer las cosas bien, con calma, con los pies en la tierra, como siempre me enseñaron de joven. Fui personalmente a buscar un local que estuviera bien ubicado en el pueblo, cerca de la plaza, donde los muchachos pudieran llegar caminando. Un galpón viejo, abandonado desde hacía años, fue el lugar que elegí. Las paredes estaban sucias, el techo con goteras, pero a mí no me asustaba eso. Siempre dije que lo importante no es cómo empieza uno, sino cómo lo va arreglando con el tiempo. Y ahí, con mis propias manos y la ayuda de don Pedro y algunos vecinos, empezamos a limpiar, a pintar, a poner todo en su sitio. Pasaron semanas entre pintura, clavos, maderas y risas de los jóvenes que se ofrecieron a ayudar. Los mismos que antes venían a mi casa a aprender un poquito de mecánica, ahora estaban ahí, poniéndole ganas al taller que pronto sería de todos. Yo iba todos los días, de sol a sol, aunque el cuerpo ya no me respondiera como antes. Me dolían las rodillas, la espalda me reclamaba después de tantas horas de pie, pero no me importaba, porque cada vez que veía a esos muchachos con el rostro sudado,
pero contentos. Sabía que valía la pena el esfuerzo. Una tarde, mientras estábamos instalando los últimos estantes de herramientas, sentí que alguien se asomaba por la puerta. Era Mariana. Esta vez no venía sola. Traía de la mano a mis 2 nietos, los hijos que casi no había visto en los últimos años. Los 3 miraban el taller con curiosidad, con algo de respeto también. Ella se acercó despacio, con esa mirada humilde que uno solo ve cuando alguien viene con el corazón abierto. No dijo mucho, solo un simple «¿Papá? Quería que ellos vieran lo que estás haciendo». Yo no dije nada al principio, solo me quedé mirándolos, con el martillo aún en la mano. Pero por dentro, hijo, sentí algo que hacía años no sentía. Ese orgullo limpio, tranquilo, de saber que uno, después de todo lo vivido, todavía puede ser un ejemplo. No de palabras bonitas, ni de promesas vacías, sino de hechos. Mariana me ayudó ese día a ordenar las cosas. Los niños, curiosos, tocaron algunas llaves inglesas, preguntando para qué servía cada una. Y así, entre explicaciones sencillas y risas tímidas, fuimos pasando la tarde hasta que el sol empezó a bajar detrás de los cerros. Esa noche, ya de vuelta en mi casa, me senté en el porche con el cuaderno abierto. Escribí algo que había estado dando vueltas en mi cabeza todo el día. Las segundas oportunidades no siempre vienen como las imaginamos. A veces llegan con el polvo en las manos, con el sudor en la frente, y con un abrazo que tardó años en llegar. Y mientras cerraba el cuaderno, mirando el cielo estrellado, entendí que todo ese camino con sus penas y alegrías había valido la pena solo por ese momento. Te digo, hijo, que cuando aquel taller ya estaba de pie, funcionando con sus puertas abiertas y con los jóvenes del pueblo entrando y saliendo, pensé que ya había hecho lo que me tocaba en esta vida. Uno llega a cierta edad en que cree que ya no hay más que esperar. Yo me levantaba temprano, ponía el café en el fuego, barría el patio, caminaba hasta el taller y pasaba el día ahí, enseñando lo que sabía, mirando cómo los muchachos se esmeraban en aprender. Y por las tardes, volvía despacio a casa, con el paso tranquilo, saludando a los vecinos, sabiendo que el día había valido la pena. Pensaba que todo estaba en su lugar, como si por fin la vida me hubiera dado un respiro después de tantos años de lucha. Pero fue justo en ese momento, cuando ya creía que nada podría sorprenderme, que la vida me mostró que siempre queda algo pendiente, algo que uno no había visto venir. Una tarde cualquiera, de esas en que el calor pega fuerte y el aire parece quedarse quieto, estaba sentado en el porche de casa cuando escuché el motor de un coche acercándose por el camino de tierra. Al principio no le di importancia porque ya era común que la gente del pueblo viniera a buscarme para alguna consulta del taller o para saludar. Pero cuando el coche se detuvo frente a mi reja, sentí algo en el pecho, como un presentimiento de esos que uno no sabe de dónde vienen, pero que se sienten igual que un golpe suave. Era Mariana, otra vez. Pero no venía sola. Esta vez la acompañaba una mujer mayor, de cabello corto, vestida de forma sencilla. Al bajar del coche, Mariana se quedó de pie, mirando hacia la casa como si dudara en acercarse. La mujer que la acompañaba la tomó del brazo con suavidad, y fue ella quien habló primero. «Buenas tardes, don Ernesto», dijo con voz tranquila. «Mi nombre es Clara, soy terapeuta familiar. Mariana me pidió que la acompañara. Al escuchar esas palabras, no supe qué pensar. Me levanté despacio, apoyándome en el marco de la puerta, y las invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de siempre, con el mantel de cuadros azules y blancos, el mismo que había puesto Lupita en paz descanse, y ahí, mientras el sol entraba por la ventana, Mariana empezó a hablar. Esta vez no con lágrimas, no con nervios. Su voz sonaba diferente, más serena, como si finalmente hubiera encontrado el valor que le había faltado antes. «Papá», me dijo, «vengo a pedirte algo que no es fácil para mí, pero necesito que lo escuches». Y así, palabra por palabra, me contó que había estado yendo a terapia, que después de todo lo que había pasado, después de haberme echado de su casa, después de haberse separado de su esposo,
Había decidido buscar ayuda para entender por qué había actuado de ese modo, por qué había dicho cosas tan duras. Y ahí, sentados los tres, me explicó algo que me dejó callado por un buen rato, que durante años había vivido sintiendo que tenía que cargar con todo, que no podía mostrar debilidad, que el orgullo le había ganado al cariño, que había aprendido de niña a callarse las cosas, a guardarse el dolor, y que por eso, el día que me echó de la casa, no fue porque no me quisiera, sino porque no sabía cómo manejar el peso de su propia vida. Te digo, hijo, que escuchar eso fue como quitarse una piedra del pecho. No porque justificara lo que había hecho, sino porque al menos ahora entendía de dónde venía. A veces, uno se queda con la herida abierta sin saber siquiera cómo se hizo el corte. Y aquella tarde, escuchándola, sentí que la herida por fin empezaba a cerrarse. La terapeuta, Clara, intervino solo de vez en cuando, guiando la conversación, ayudándonos a poner en palabras cosas que quizá nunca habíamos dicho en voz alta. Me preguntó cómo me había sentido todo ese tiempo. ¿Cómo había sido para mí empezar de nuevo solo? Y yo, sin vergüenza, le conté todo. Desde el momento en que salí por esa puerta con el saco gris hasta la primera noche en la casa del pueblo, durmiendo en el catre con el techo goteando. Le dije que había sido duro, sí, pero que también había sido necesario. Porque a veces uno necesita perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. Cuando terminamos de hablar, ya estaba cayendo el sol. Clara se despidió con una sonrisa tranquila, dejando a Mariana conmigo un rato más. Nos quedamos en silencio, mirando el cielo que se pintaba de naranja y rojo, igual que tantas otras tardes. Y fue entonces cuando Mariana, con voz bajita, casi como un susurro, me pidió algo que nunca había esperado escuchar. «Papá, ¿crees que algún día podríamos volver a ser familia de verdad? No como antes. De otro modo, pero juntos». Te soy honesto, hijo. Me quedé mirando el horizonte por un buen rato antes de contestar. Porque la respuesta no era simple. No era un sí o un no. Era algo más profundo. Y cuando por fin hablé, lo hice con la calma que uno solo aprende con los años. Mariana, no hace falta que volvamos a ser lo que éramos. Lo importante es que ahora sabemos quiénes somos de verdad, que nos entendemos, que no hay resentimiento. La familia no es estar bajo el mismo techo, es saber que, aunque cada quien camine por su lado, siempre hay un lugar para el otro en el corazón. Ella asintió, con los ojos brillosos pero sin lágrimas esta vez. Y antes de irse, me abrazó despacio, fuerte, de esos abrazos que ya no esperaba recibir a estas alturas de mi vida. Esa noche, hijo, mientras escribía en mi cuaderno a la luz de la lámpara, anoté algo que quiero que se te quede grabado. El perdón no es volver atrás. Es abrir una puerta nueva, más allá de lo que quedó roto. Te cuento, hijo, que después de aquella tarde en que Mariana se despidió con ese abrazo diferente, yo sentí dentro de mí una paz que no había sentido en años. No era la paz de quien tiene todo resuelto, ni la paz de quien ya no espera nada de la vida. Era algo más sencillo. La paz de saber que, aunque las cosas no hayan salido como uno soñó, se hicieron bien. Que el corazón no quedó lleno de rencores, ni de palabras guardadas. Seguía levantándome cada mañana temprano, igual que siempre, haciendo mi café con calma, barriendo el patio, regando las plantas. La diferencia era que ahora, en algún momento del día, llegaba un mensaje de Mariana o de mis nietos, preguntando cómo estaba, contándome cualquier cosa, algo sencillo. ¿Qué habían cocinado? Si había llovido por su lado, si el taller seguía abierto. Y con eso, hijo, con esas cosas simples, yo me sentía completo. El taller seguía funcionando bien, con los jóvenes del pueblo entrando y saliendo, aprendiendo no solo a usar herramientas, sino también a respetar el trabajo, a valorar el esfuerzo propio. Muchos de ellos venían al final del día a contarme cómo les había ido en la escuela, o si habían logrado reparar algo en sus casas gracias a lo que aprendieron ahí. Y yo, sentado en mi banco de madera, con las manos ya un poco más lentas pero el corazón siempre atento,
Escuchaba cada historia con el mismo interés con el que escuchaba a mis clientes cuando tenía el taller de verdad en mis años mozos. Porque uno, hijo, aunque ya no cargue motores ni levante autos, sigue siendo útil mientras tenga algo que enseñar, aunque sea solo a escuchar. Una tarde, llegó al taller un joven que yo no conocía. Venía de otro pueblo, había escuchado hablar del lugar por un familiar, y quería aprender. Al principio lo noté tímido, callado, pero bastaron un par de clases para que empezara a soltarse. Se llamaba Iván, y con el tiempo me enteré que había pasado por cosas difíciles, que no tenía familia cercana, que había estado solo desde muy joven. Y te digo algo, hijo, cuando uno ya ha pasado por tanto, tiene el ojo entrenado para reconocer en los demás ese mismo vacío. Por eso, poco a poco, le fui dando más confianza, enseñándole no solo a reparar cosas, sino también a caminar derecho por la vida, como debe ser. Y con eso, entendí que el taller no era solo un lugar de herramientas, era un refugio, una escuela de vida para muchos que, como yo, necesitaban un segundo comienzo. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y llegó el día en que el pueblo organizó una fiesta comunitaria en la plaza. Una de esas ferias grandes, con puestos de comida, música en vivo, juegos para los niños. Me invitaron, claro, para que representara al taller, para que subiera al escenario y dijera unas palabras. Al principio dudé, porque nunca fui hombre de micrófonos ni de hablar ante multitudes. Pero los muchachos insistieron. Y así fue como una tarde de domingo, con el sol bajando suave. Me encontré frente a una multitud de vecinos, con el micrófono en la mano y el corazón latiendo como cuando uno es joven y se enfrenta a algo por primera vez. No preparé discurso, solo hablé desde el corazón. Les conté, sin dar detalles, que años atrás había pasado por un momento difícil, que había perdido cosas importantes, que incluso había sentido que ya no valía la pena seguir adelante, pero que gracias a la oportunidad de empezar de nuevo, y gracias al pueblo que me recibió con las puertas abiertas, había encontrado otra vez un motivo para levantarme cada día. Y mientras hablaba, hijo, alcé la vista y vi a Mariana entre la gente, con mis nietos a su lado, sonriendo, no aplaudiendo con ruido, sino con esa sonrisa silenciosa que uno solo dedica a quien de verdad quiere. Cuando bajé del escenario, muchos se acercaron a darme la mano, a felicitarme. Y yo, con la humildad de siempre, solo respondía que no había hecho nada extraordinario, que solo había hecho lo que cualquier hombre digno debe hacer: seguir de pie, aunque el viento sople en contra. Esa noche, ya de vuelta en casa, abrí por última vez el cuaderno donde había escrito todas mis reflexiones desde el día que salí de la casa de Mariana. Y ahí, con el radio sonando bajito, escribí las últimas líneas. Hoy cierro este cuaderno, pero no porque se acabe la historia. Lo cierro porque aprendí que la verdadera historia no se escribe en papel, sino en el corazón de los que te recuerdan con respeto y cariño. Y eso, hijo, es lo que quiero que se te quede grabado. Que no importa cuántas veces la vida te tumbe, ni cuántas veces te digan que eres una carga, que ya no sirves. Mientras respires, mientras tengas la fuerza de levantarte, siempre hay una puerta esperando ser abierta, un corazón esperando ser sanado, una historia esperando ser contada. Así que, si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por haberme escuchado. Y también quiero agradecer al canal Café con Bobó por darme la oportunidad de contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbete aquí y comparte este video. Porque todos los días hay una historia nueva. Y quién sabe, una de ellas no sea parecida a la tuya también.